Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 13, artículo 12. Si pueden formularse proposiciones afirmativas acerca de Dios. Respuesta. Acerca de Dios se pueden formular proposiciones afirmativas verdaderas. Para convencerse, adviértase que en toda proposición afirmativa verdadera, el sujeto y el predicado han de significar de algún modo una misma cosa, que sin embargo nuestro entendimiento concibe como cosas diversas. Y esto ocurre no sólo en las proposiciones cuyo predicado es un accidente, sino también en las que tienen predicado sustancial. Por ejemplo, es indudable que hombre y blanco son el mismo sujeto, pero difieren sus conceptos, pues uno es el concepto de hombre y otro distinto el de blanco. Asimismo, cuando yo digo el hombre es animal, el mismo sujeto que es el hombre es en realidad animal, porque la naturaleza sensitiva, por la que se llama animal, y la racional, por la que se llama hombre, están en el mismo supuesto, por lo cual en esta proposición el predicado y el sujeto designan un mismo supuesto. Incluso de algún modo se verifica esto en las proposiciones en que una cosa se afirma de sí misma, debido a que el entendimiento considera lo que hace de sujeto como si fuese un supuesto, y lo que hace de predicado como forma existente en aquel supuesto, según el adagio lógico que dice: el predicado tiene razón de forma y el sujeto de materia. Pues a esta diversidad que es el conceptual corresponde la pluralidad de sujeto y predicado, y a la identidad de la cosa u objeto la síntesis que de ellos hace el entendimiento. Ahora bien, Dios considerado en sí mismo es absolutamente uno y simple, pero como nuestro entendimiento no puede verle tal cual es, le conoce por medio de distintos conceptos, y sin embargo, aunque lo conozca juntando diversos conceptos, sabe que a todos ellos corresponde una sola e idéntica realidad. Por lo tanto, la pluralidad de sujeto y predicado es lo que representa la pluralidad de razones o conceptos, y sintetizándolos es como el entendimiento representa la unidad. Soluciones. Esta proposición, el entendimiento que conoce una cosa de otra manera de la que es, está en un error. Tiene doble sentido, pues o bien la expresión adverbial de otra manera determina el verbo conoce de parte del objeto conocido o de parte del entendimiento. Si lo determina de parte del objeto, la proposición es verdadera y quiere decir: si algún entendimiento conoce una cosa, como no es, está en el error. Pero en este sentido no es aplicable a nuestro caso, porque al formar nuestro entendimiento proposiciones respecto a Dios, no dice que sea compuesto, sino que es simple. Si en cambio determina al verbo conoce por parte del entendimiento, entonces es falsa, pues el modo que tiene el entendimiento de entender es distinto del modo que tienen las cosas de ser. Por ejemplo, es cosa sabida que nuestro entendimiento conoce de modo inmaterial las cosas materiales inferiores a él, no porque piense que son inmateriales, sino porque tiene un modo inmaterial de conocerlas. Asimismo, cuando conoce las cosas simples superiores a él, las entiende según su manera de entender, o sea, en forma de compuestos, pero sin que por esto entienda que son compuestas, por todo lo cual se echa de ver que no hay falsedad en nuestro entendimiento cuando formula proposiciones compuestas referentes a Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 14 de la ciencia de Dios, artículo 1. Si hay ciencia en Dios. Respuesta. Hay ciencia en Dios del modo más perfecto,
Para demostrarlo, adviértase que los seres dotados de conocimiento se diferencian de los que no lo tienen en que estos últimos no poseen más que su propia forma, mientras que los primeros alcanzan a tener además la forma de otra cosa, ya que la especie o forma de lo conocido está en el que lo conoce, por donde se echa de ver que la naturaleza del ser que no conoce es más limitada y angosta, y en cambio la del que conoce es más amplia y vasta. Y por esto dijo el filósofo: el alma, en cierto modo, es todas las cosas. Pues bien, lo que limita la forma es la materia, y por eso hemos dicho que cuanto más inmateriales sean las formas, tanto más se aproximan a una especie de infinidad. Por tanto, es indudable que la inmaterialidad de un ser es la razón de que tenga conocimiento, y a la manera como sea inmaterial es inteligente. Y por esto dice también el filósofo que las plantas no conocen debido a su materialidad, pero el sentido es ya apto para conocer, porque recibe especies sin materia, y el entendimiento lo es mucho más porque está más separado de la materia y menos resuelto con ella, como se dice en el libro de Ánima. Por consiguiente, puesto que Dios, según hemos dicho, está en la cúspide de la inmaterialidad, tiene también el grado supremo de conocimiento. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 15, de las ideas, artículo primero: si existen las ideas. Respuesta: es necesario que haya ideas en la mente divina. Idea, palabra griega, significa lo mismo que la latina forma, y de aquí que por idea entendamos la forma de una cosa existente fuera de ella. La forma de un ser que existe fuera de él puede tener dos objetos, o bien servir de ejemplo o modelo de aquello de que es forma, o ser principio de su conocimiento, y así es como la forma de lo conocible está en el que conoce, pues por ambos conceptos son necesarias las ideas. La razón es porque si se exceptúa lo producido por causalidad, el fin que se persigue en la producción de todos los seres es su forma, pero el agente no obraría con vistas a la forma si en sí mismo no tuviese su semejanza, cosa que puede ocurrir de dos maneras. Hay agentes en quienes la forma de lo que han de hacer preexiste en su ser natural, cual sucede en los que obran por naturaleza, como en el hombre cuando engendra a otro hombre, o en el fuego cuando enciende fuego. Pero en otros está por su ser inteligible, y así está en los que obran por el entendimiento, y de este modo preexiste la semejanza de un edificio en la mente del arquitecto, y a esto puede llamarse idea del edificio, porque el arquitecto se propone hacerlo semejante a la forma que concibió en su entendimiento. Por consiguiente, como el mundo no es producto del acaso, sino fabricado por Dios, que como adelante veremos obra por entendimiento, es necesario que en el entendimiento divino exista la forma a cuya semejanza fue hecho el mundo, y esto es lo que entendemos por idea. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 15, artículo segundo: si hay muchas ideas. Respuesta: es necesario que haya muchas ideas en Dios. Para explicarlo, tómese en cuenta que en la producción de todo efecto, lo que propiamente intenta el agente principal es lo que constituye el fin último, y por esto el objeto propio de la labor de un general es la buena organización del ejército. Ahora bien, lo mejor de cuanto existe es el orden del universo, como dice el filósofo. Por tanto, el orden del universo es algo buscado o intentado por Dios, y no algo fortuito que provenga de una cadena de agentes, como han dicho los que opinan que Dios solamente hizo la primera criatura,
y ésta creó la segunda, y así sucesivamente hasta que fue producida toda multitud de cosas, como vemos, ya que con arreglo a este parecer Dios no tendría idea más que de lo primero que creó. Pues si Dios creó y se propuso directamente el orden del universo, es necesario que tenga idea de él. Pero no es posible tener idea de todo si no se tiene concepto propio de cada uno de los elementos que lo integran. Y así un arquitecto no puede tener idea de un edificio si no la tiene de cada una de sus partes, y por consiguiente es necesario que en la mente divina existan las ideas o razones propias de todas las cosas. Y por esto dice San Agustín que cada cosa fue creada por Dios según su propia razón. ¿Cómo se compagina esto con la simplicidad divina? Es cosa fácil de entender si se considera que la idea del efecto está en el agente como lo que se conoce y no como la especie por la que se conoce, que esto lo es la forma que pone al entendimiento en acto, y así la forma del edificio es en la mente del arquitecto algo que él conoce y a cuya semejanza construye el edificio material. Pues bien, a la simplicidad del entendimiento divino no se opone que conozca muchas cosas, lo que se opondría es que lo informasen muchas especies, y por consiguiente en la mente divina hay muchas ideas con carácter de objetos conocidos. Puede esto entenderse de la siguiente manera: Dios conoce su esencia como absoluta perfección y por tanto la conoce de cuantos modos es conocible, pero la esencia divina se puede conocer no sólo en sí misma, sino también en cuanto participable por las criaturas según los diversos grados de semejanza con ella, y que cada criatura tiene su propia naturaleza específica en cuanto de algún modo participa de semejanza con la esencia divina. Por consiguiente, Dios, en cuanto conoce su esencia como imitable en determinado grado por una criatura, la conoce como razón o idea propia de aquella criatura. Pues lo que sucede con una sucede con todas, y así se comprende que Dios entiende muchas razones propias de muchas cosas, que son otras tantas ideas. Suma teológica de Santo Tomás, primera parte, capítulo 15, artículo 3. Si Platón admitió las ideas como principios de conocimiento y de producción de las cosas, este doble carácter tienen, tal como nosotros lo ponemos en la mente divina. En cuanto principios de la producción de las cosas, pueden llamarse ejemplares y pertenecen a la ciencia práctica. En cuanto principios conoscitivos, se llaman con propiedad razones y pueden pertenecer además a la ciencia especulativa. Por consiguiente, en cuanto ejemplares, se refieren a lo que Dios hace en cualquier tiempo que sea, y en cuanto principios conoscitivos, a todo lo que conoce, incluso a lo que nunca se hará, y a todo lo que conoce en sus razones propias, en cuanto las conoce especulativamente. Platón, según algunos lo interpretan, supuso que la materia prima es increada, y por esto no admitía que hubiese idea de ella, sino que era con causa suya. Pero como nosotros sostenemos que la materia ha sido creada por Dios, si bien nunca sin la forma, síguese que hay en Dios idea de ella, aunque no distinta de la idea del compuesto, pues la materia en sí misma no tiene ser ni es conocible. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 18 de la vida de Dios. Artículo 1. Si tener vida corresponde a todos los seres naturales. Respuesta.
Examinando los seres que indudablemente viven, podemos averiguar a cuáles pertenece la vida y a cuáles no. Es indudable que los animales viven, pues en el libro de los vegetales se dice que la vida en los animales es manifiesta. Por tanto, los seres vivientes se han de distinguir de los que no lo son, por aquello que nos mueve a decir que los animales viven, o sea, por aquello en que primero se manifiesta la vida y lo último en que da muestras de existir. Pues bien, lo primero que nos mueve a decir que un animal vive es que empiece a moverse por sí mismo, y pensamos que sigue viviendo mientras notamos en él este movimiento. Y cuando ya no se mueve por sí, sino sólo a impulso de otro, decimos que ha muerto por falta de vida. Por donde se ve que, hablando con propiedad, son vivientes los seres que se mueven a sí mismos, cualquiera que sea la especie de movimiento, bien se le tome en sentido estricto o como acto de lo imperfecto, esto es, de lo que está en potencia, bien en sentido amplio como acto de lo perfecto, sentido en que se llama también movimiento a los actos de entender y sentir, como dice el filósofo, de suerte que vivientes llamamos a todos los seres que se actúan a sí mismos respecto a un movimiento u operación cualquiera, y en cambio aquellos cuya naturaleza no requiere que se actúen a sí mismos en el ejercicio de algún movimiento u operación no se puede llamar vivientes más que en sentido metafórico. Cuestión 18 de la vida de Dios. Artículo 2. Si la vida consiste en alguna operación. Respuesta. Como se desprende de lo que tenemos dicho, nuestro entendimiento, que propiamente conoce las esencias, toma sus datos de los sentidos, que tiene por objeto propio los accidentes externos, de donde resulta que las apariencias exteriores son el medio por donde llegamos a conocer las esencias de las cosas. Pues bien, como según hemos dicho, nosotros denominamos las cosas como las conocemos, ocurre que, para designar las esencias, se emplean frecuentemente nombres tomados de las propiedades externas, de donde proviene que estos nombres se emplean unas veces para designar exclusivamente las esencias, que es para lo que fueron impuestos, y otros con menos rigor para designar las propiedades de que se tomaron. Un ejemplo de esto es el nombre o término cuerpo, impuesto para significar cierto género de sustancias que se caracterizan por tener 3 dimensiones, debido a lo cual se emplea también a veces para designar las 3 dimensiones, por lo mismo que cuerpo se toma como una de las especies de la cantidad. Pues una cosa análoga se ha de decir hablando de la vida. El nombre de vida se toma de algo que aparece exteriormente en las cosas y que consiste en que se muevan a sí mismas, pero no fue impuesto para significar esto, sino para significar la sustancia a la que por naturaleza conviene moverse espontáneamente o de algún modo impulsarse a la operación, y por tanto vivir no es otra cosa que existir en determinada naturaleza, y vida significa esto mismo en abstracto. Como carrera es el mismo correr enunciado en abstracto. De donde vivo no es predicado accidental, sino sustancial. Esto, no obstante, se emplea también a veces con menor propiedad la palabra vida para designar las operaciones que toma su nombre, y en este sentido dice el filósofo que vivir principalmente es sentir y entender. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 19, de la voluntad de Dios. Artículo 2. Si Dios quiere las cosas distintas de Él. Respuesta. Dios se quiere a sí mismo
y también lo que es distinto de él, como se puede ver utilizando la comparación que acabamos de emplear. Los seres de la naturaleza no sólo se inclinan a su propio bien, para adquirirlo cuando no lo tienen y disfrutando cuando lo poseen, sino también para difundir el bien propio en otros, según puedan. Y por esto vemos que todo agente que es perfecto y está en acto produce algo semejante a él. Luego, en el concepto de voluntad va incluido que en la medida de lo posible comunique a otros el bien que alguien posee, y de manera especial pertenece esto a la voluntad divina, de la que se deriva por semejanza toda perfección. Si pues los seres de la naturaleza, por ser perfectos, comunican su bien a otros con mucha mayor razón, pertenece a la voluntad divina comunicar por semejanza su bien a los demás en cuanto sea posible. Por consiguiente, Dios se quiere a sí mismo y a las demás cosas, pero a sí mismo como fin, y lo demás como ordenado a este fin, por cuanto es digno de la voluntad divina que sea participada por los otros seres. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 19, artículo 5. Si se debe asignar alguna causa a la voluntad divina. Respuesta. En manera alguna tiene causa la voluntad de Dios. Para comprenderlo, adviértase que como la voluntad sigue al entendimiento, de la misma manera ocurre ser causa del querer en el agente voluntario que del entender en el ser inteligente. Lo que sucede en el entendimiento es que si por un lado entiende el principio y aparte la conclusión, el conocimiento del principio es causa de la ciencia de la conclusión, pero un entendimiento que viese la conclusión en el mismo principio abarcaría ambas cosas con una sola mirada, y en este caso la ciencia de la conclusión no estaría causada por el conocimiento del principio, porque nada es causa de sí mismo. No obstante lo cual, entendería que los principios son causa de las conclusiones. Pues bien, algo parecido sucede en la voluntad, en la que el fin es, con respecto a los medios, lo que en el entendimiento son los principios respecto a las conclusiones. Por lo cual, si alguien con un acto quiere el fin y con otro los medios, querer el fin es causa de que quiera los medios, pero no sucedería lo mismo si con un solo acto quisiese el fin y los medios, porque una cosa no es causa de sí misma, y sin embargo sería exacto decir que quiere que los medios estén ordenados al fin. Pues bien, Dios con un solo acto conoce todas las cosas en su esencia y las quiere a todas en su bondad. Si pues en Dios, al entender la causa, no es causa de que conozca los efectos, ya que los entiende en la causa, tampoco el querer el fin es causa de que quiera los medios. No obstante lo cual, quiere que los medios estén ordenados al fin. Por consiguiente, quiere que esto sea para aquello, pero no por aquello quiere esto. Quiere que esto sea para aquello, pero no por aquello quiere esto. Vuelvo a repetir, quiere que esto sea para aquello, pero no por aquello quiere esto. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 20, del amor de Dios. Artículo 1. Si hay amor en Dios. Respuesta. Es necesario afirmar que hay amor en Dios porque el primer movimiento de la voluntad, como el de cualquier otra facultad apetitiva, es el amor. El acto de la voluntad, lo mismo que el de las otras potencias apetitivas, tiende al bien y al mal como a objetos propios, advirtiendo que el bien es el objeto principal y por sí mismo, y el mal es objeto secundario y por otro, o sea, en cuanto que se opone al bien. Por tanto,
Los actos de la voluntad y del apetito que se refieren al bien preceden por naturaleza a los que tienen por objeto el mal, como la alegría precede a la tristeza y el amor al odio, ya que siempre lo que es por sí precede a lo que es por otro. Por otra parte, lo más común es por naturaleza lo primero, y por esto el mismo entendimiento antes se refiere a lo verdadero en general que a las verdades particulares. Y aunque sin duda hay ciertos actos de la voluntad y del apetito que se refieren a bien bajo alguna condición especial, por ejemplo la alegría y el placer que tienen por objeto el bien presente, como el deseo y la esperanza, el bien aún no logrado, sin embargo, el amor tiene por objeto el bien en general, poseído o no poseído. El amor es, pues, por naturaleza, el primer acto de la voluntad y del apetito. Y esta es la razón de que todos los otros movimientos apetitivos presupongan el amor como su primera raíz, y por esto nadie desea más que el bien que ama, ni goza más que el bien amado, ni odia más que lo opuesto a lo que ama. Y si aquí pasamos a la tristeza y a los otros sentimientos, vemos que se refieren al amor como a su primer principio. En cualquiera pues que haya voluntad o apetito, necesariamente ha de haber amor. Hemos demostrado que en Dios hay voluntad, es pues necesario que en él haya amor. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 20, 20ª, artículo 2. Si Dios ama todas las cosas. Respuesta: Dios ama cuanto existe. Todo lo que existe por el hecho de ser es bueno, ya que el ser de cada cosa es un bien, como asimismo lo es cada una de sus perfecciones. Hemos demostrado que la causa de los seres es la voluntad de Dios. Luego, en tanto que una cosa tiene el ser u otra perfección cualquiera, en cuanto Dios lo haya querido. Por consiguiente, Dios quiere algún bien para cada uno de los seres que existen, y como amar es precisamente querer el bien para otro, síguese que Dios ama todo lo que existe. Sin embargo, no lo ama como nosotros, porque como nuestra voluntad no es la causa de la bondad de las cosas, sino que al contrario, es ésta la que como objeto la mueve. El amor por el que queremos el bien para alguien no es causa de su bondad, sino que su bondad real o aparente es lo que provoca el amor, por el cual queremos que conserve el bien que tiene y adquiera el que no posee, y en ello ponemos nuestro empeño. En cambio, el de Dios es un amor que crea e infunde la bondad en las criaturas. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 22, de la providencia de Dios, artículo 2. Si todas las cosas están sujetas a la providencia divina. Soluciones. No sucede lo mismo cuando se trata de la causa universal que de la particular, pues si hay cosas que pueden eludir el orden de una causa particular, no así el de la universal. Nada, en efecto, se sustraería al orden de una causa particular si otra también particular no impidiese su acción, como el agua impide la combustión de un leño. Pero como las causas particulares están todas incluidas en la universal, es imposible que ningún efecto escape al orden de la causa universal. De ahí que el efecto que se sale del orden de la causa particular se le llama causal o fortuito respecto a ella, pero con relación a la causa universal, a cuyo orden no puede sustraerse, se la llama cosa provista. Así, por ejemplo, la concurrencia de dos criados en un mismo lugar, aunque causal para ellos, es sin embargo provista por el Señor, que intencionadamente los envió al mismo sitio sin que uno supiese del otro. Hay que distinguir entre el que tiene a su cuidado algo particular y el provisor universal.
El provisor de lo particular evita en cuanto puede los defectos en las cosas puestas a su cuidado, y en cambio el universal permite que en algunos particulares haya ciertas deficiencias para que no se impida el bien de la colectividad. Si bien los defectos y corrupciones de los seres naturales son opuestos a tal naturaleza particular, entran sin embargo en el plan de la naturaleza universal, por cuanto la privación en uno cede en bien de otro e incluso de todo el universo, ya que la generación o producción de un ser supone la destrucción o corrupción de otro, cosas ambas necesarias para la conservación de las especies, pues como quiera que Dios es provisor universal de todas las cosas, incumbe a su providencia permitir que haya ciertos defectos en algunos seres particulares, para que no sufra detrimento el bien perfecto del universo, ya que si se impidiesen todos los males, se echarían de menos muchos bienes en el mundo. No viviría el león si no pereciesen otros animales, ni existiría la paciencia de los mártires si no moviesen persecuciones los tiranos. Por esto dice San Agustín: el Dios omnipotente no habría permitido que hubiese mal en sus obras si no fuese tan omnipotente y bueno que consiga hacer bien del propio mal. En los dos argumentos que acabamos de refutar parece que se fundan los que excluyeron de la providencia divina los seres corruptibles, en los que se encuentra la causalidad y el mal. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 22, artículo 3. Si Dios provee inmediatamente a todas las cosas. Respuesta. La providencia comprende dos cosas: la razón del orden de los seres proveídos a su fin y la ejecución de este orden llamada gobierno. Cuanto a lo primero, Dios provee inmediatamente a todas las cosas, porque su entendimiento tiene la razón de todas, incluso de las ínfimas, y porque a cuantas causas encomendó algún efecto, las dotó de la actividad suficiente para producirlo, para lo cual es indispensable que de antemano conociese en su razón propia el orden de tales efectos. En cuanto a lo segundo, la providencia divina se vale de intermediarios, pues gobierna a los seres inferiores por medio de los superiores, pero no porque sea insuficiente su poder, sino porque es tanta su bondad que comunica a las mismas criaturas la prerrogativa de la causalidad. Por estas razones queda eliminada la opinión de Platón, el cual, según San Gregorio Niceno, admitía una triple providencia. La primera, patrimonio del Dios Supremo, que provee directa y principalmente a los seres espirituales y en consecuencia a todo el universo en cuanto a los géneros, las especies y las causas universales. La segunda es la que tiene por objeto los seres individuales, generales y corruptibles, y la atribuye a los dioses que andan en torno de los cielos, o sea, a las sustancias separadas que imprimen a los cielos el movimiento circular. La tercera, que es la providencia de las cosas humanas, la atribuía a los demonios, que para los platónicos son unos seres intermedios entre los dioses y nosotros, como refiere San Agustín. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 25, de la potencia divina, artículo 3, si Dios es omnipotente. Respuesta. Comúnmente se confiesa que Dios es omnipotente y a pesar de ello no parece fácil asignar la razón de la omnipotencia, ya que caben dudas acerca de qué cosas sean las comprendidas en el enunciado Dios todo lo puede. Sin embargo, bien pensado, como la potencia se refiere a lo posible,
Cuando se dice que Dios todo lo puede, lo más exacto es entender que puede todo lo posible y que por eso se le llama omnipotente. Pues bien, según el filósofo, lo posible puede serlo de dos maneras, una con relación a alguna potencia, como es posible para el hombre lo sujeto a la potencia humana. Pero de Dios no puede decirse que sea omnipotente porque puede todas las cosas que son posibles para la naturaleza creada, ya que la potencia divina se extiende a mucho más. Y si se dijese que es omnipotente porque puede todo lo que es posible para su potencia, habría un círculo vicioso en la definición de la omnipotencia, pues esto equivale a decir que es omnipotente porque puede todo lo que puede. Es necesario, pues, que se llame a Dios omnipotente porque puede todo lo absolutamente posible, que es la segunda manera de ser posible. Pues bien, lo posible o imposible en absoluto depende de la relación que haya entre sus términos. Posible es aquello cuyo predicado no repugna al sujeto. Por ejemplo, que Sócrates esté sentado. E imposible en absoluto aquello cuyo predicado repugna al sujeto. Por ejemplo, que un hombre sea asno. Mas aquí se ha de advertir que, como toda gente produce algo parecido a él, a cada potencia activa corresponde como objeto propio lo posible según la razón del acto en que cada potencia activa se funda, como por ejemplo la potencia de calentar se refiere como a objeto propio de lo que puede ser calentado. Ahora bien, el ser de Dios en el cual se funda la razón de la potencia divina es el ser infinito, que no está encuadrado en ninguna categoría del ente, sino que de antemano contiene en sí toda la perfección del ser. Por consiguiente, todo lo que puede tener razón de ser está contenido entre los posibles absolutos, con relación a los cuales decimos que Dios es omnipotente. Pero nada se opone a la razón de ser más que el no ser. Luego, lo único que repugna a la razón de absolutamente posible, que está sometido a omnipotencia divina, es lo que en sí mismo y simultáneamente entraña el ser y el no ser. Esto es, pues lo que no está sujeto a la omnipotencia, y no por insuficiencia del poder divino, sino porque no puede tener razón de factible ni siquiera de posible. Por consiguiente, todo lo que implica contradicción está comprendido entre los posibles respecto a los cuales se llama omnipotente a Dios. Y en cambio lo que la implica no está contenido bajo la omnipotencia divina, porque no puede tener razón de posible, por lo cual más exacto es decir que no puede ser hecho que no decir que Dios no puede hacerlo. Sin embargo, esto no se opone al dicho del ángel: ninguna palabra es imposible para Dios, pues lo que implica contradicción no puede ser palabra, porque ningún entendimiento puede concebirlo. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Cuestión 25. Artículo 5. Si Dios puede hacer lo que no hace. Soluciones. Como en nosotros la potencia y la esencia son distintas de la voluntad y del entendimiento, y el entendimiento a su vez lo es de la sabiduría y la voluntad de la justicia, bien puede haber en la potencia cosas que no pueden estar en la voluntad justa ni en el entendimiento sabio. Pero en Dios la potencia, la esencia, la voluntad, el entendimiento, la sabiduría y la justicia son una misma cosa, y por tanto nada puede haber en la potencia divina que no pueda estar en su voluntad justa ni en su entendimiento sabio. Con todo, como la voluntad no está determinada necesariamente a esta cosa o a la otra, sino es tal vez con necesidad hipotética, como queda dicho, ni tampoco están determinadas al presente
al presente orden de cosas la sabiduría de Dios y su justicia, según acabamos de ver, nada se opone a que en la potencia divina haya cosas que Dios no quiere y que no estén contenidas en el orden que estableció en el mundo. Y como la potencia se concibe como la que ejecuta, la voluntad como la que manda, y el entendimiento y la sabiduría como la que dirige, decimos que aquello que se atribuye a la potencia considerada en sí misma lo puede Dios por potencia absoluta, y esto es todo aquello en que se puede salvar la razón de ser, conforme hemos dicho. Y en cambio lo que se atribuye a la potencia divina en cuanto ejecuta el mandato de la voluntad justa, se dice que lo puede Dios por potencia ordenada. Luego, según esto, se ha de decir que por potencia absoluta puede Dios hacer cosas distintas de las que previó y determinó hacer, y sin embargo es imposible que haga cosa alguna de las que no haya previsto y predeterminado que había de haber, porque la realidad de hacer está sujeta a la presciencia y a la predeterminación, pero no el poder de hacer, que es natural. En tanto pues hace Dios algo por cuanto quiere, pero la razón de que pueda no es porque quiere, sino porque tal es por naturaleza. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 27, del origen o procesión de las personas divinas. Artículo 2. Si hay en Dios alguna procesión que pueda llamarse generación. No todo lo obtenido de otro es recibido, pues de lo contrario no se podría decir que haya sido recibida de Dios toda la sustancia del ser criado, porque no hay sujeto destinado a recibir la totalidad de la sustancia. Por consiguiente, lo engendrado en la divinidad recibe el ser del que lo engendra, pero no como si este ser fuese recibido en una materia o sujeto, cosa que repugna a la subsistencia del ser divino, sino que se llama ser recibido por cuanto el procedente tiene de otro el ser divino, y no como algo distinto del ser divino. La razón es porque en la misma perfección del ser divino están contenidos el verbo que procede intelectualmente y el principio del verbo, así como todo lo que pertenece a su perfección, según hemos visto. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 29, de las personas divinas. Artículo 1, de la definición de persona. Aunque lo universal y lo particular se hallan en todos los géneros, sin embargo, el individuo se halla de un modo especial en el género de sustancia, porque la sustancia se particulariza por sí misma, y los accidentes, en cambio, por su sujeto, que es la sustancia. Una blancura, por ejemplo, es esta blancura por cuanto está en este sujeto. De aquí pues la conveniencia que los individuos del género de sustancia tengan con preferencia a los otros un nombre especial y se llamen hipóstasis o sustancias primeras. Pero de manera todavía más especial y perfecta se halla lo particular e individual en las sustancias racionales, que son dueñas de sus actos y no se limitan a obrar impulsadas, como sucede a las otras, sino que se impulsan a sí mismas y las acciones están en los singulares. Por este motivo, los singulares de naturaleza racional tienen entre los demás sustancias un nombre especial que es el de persona. Por tanto, en la definición de persona se pone sustancia individual para indicar lo singular del género de sustancia y se añade de naturaleza racional para significar lo singular de las sustancias racionales. Soluciones. Supuesto que ni nosotros conocemos las diferencias sustanciales ni ellas tienen nombre,
es a veces indispensable usar de diferencias accidentales en lugar de las sustanciales, como haría el que dijese que el fuego es un cuerpo simple, cálido y seco, fundado en que los accidentes propios son efectos de las formas sustanciales y las dan a conocer. De igual manera, pueden usarse nombres intencionales para definir realidades, como se emplean en lugar de los nombres de realidades que no tienen nombre, y por esto ha sido puesta en la definición de persona la palabra individual, con el objeto de designar el modo de subsistir que compete a las sustancias particulares. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 29, artículo 2. Si la persona es lo mismo que la hipóstasis, la sustancia y la esencia. Respuesta. Según el filósofo, la voz sustancia se emplea en dos acepciones. Unas veces se llama sustancia a la quididad o esencia de las cosas, que expresa la definición, que es el sentido en que decimos que la definición expresa las sustancias de los seres. Y esta sustancia es la que los griegos llaman usía, y nosotros podemos llamar esencia. En otro sentido, llámase sustancia al sujeto o supuesto que subsiste en el género de sustancia, y este sujeto tomado en general se puede denominar o con un nombre que signifique intención o concepto, y de este modo se llama su supuesto, o también con tres nombres significativos de cosas reales, que son realidad de naturaleza, sustancia e hipóstasis, correspondientes a las tres maneras como hemos considerado la sustancia. En efecto, en cuanto existe por sí y no en otro, se llama subsistencia, pues subsistente llamamos a lo que existe por sí y no en otro. En cuanto es portadora de determinada naturaleza, se llama realidad de naturaleza, como este hombre es una realidad de la naturaleza humana. Y en cuanto es sujeto de los accidentes, se llama hipóstasis o sustancia. Lo que pues estos tres nombres significan en general en todo género de sustancias, eso significa el nombre persona en el de las sustancias racionales. Lo mismo que nosotros decimos de Dios en plural, de tres personas y tres subsistencias, los griegos dicen tres hipóstasis, pero como el término sustancia, que en su acepción propia equivale a hipóstasis, es en nuestro lenguaje palabra equívoca, ya que unas veces significa la esencia y otras la hipóstasis. Para alejar peligros de error han preferido traducir hipóstasis por subsistencia, más bien que por sustancia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 33, artículo 3. Si caso de abstraer intelectualmente las relaciones de las personas, permanecen aún las hipóstasis. Respuesta. Nuestro entendimiento hace una doble abstracción. Consiste la primera en abstraer lo universal de lo particular, como animal de hombre, la otra en abstraer la forma de la materia, como el entendimiento abstrae la forma de círculo de toda materia sensible. La diferencia entre ambas consiste en que cuando se abstrae lo universal de lo particular, desaparece aquello de que se hizo la abstracción. Por ejemplo, si del hombre se abstrae la diferencia de racional, no queda en el entendimiento el hombre, sino solamente el animal. Por el contrario, cuando se abstrae la forma de la materia, ambas quedan en el entendimiento. Por ejemplo, si de una chapa metálica abstraemos la forma circular, en el entendimiento quedan por separado los conceptos de círculo y de chapa metálica.